Imagina recibir una promesa, no de un hombre, ni de un rey, sino de Dios. Una promesa tan grandiosa que parecía imposible de creer. Una tierra que manaba leche y miel, donde la abundancia sería tu hogar permanente. Ahora imagina que, en el camino hacia esa tierra, te encuentras con desiertos que te queman los pies, serpientes que emergen de la tierra, agua que desaparece cuando más la necesitas, y silencio donde debería oírse la voz de Dios. La promesa seguía en pie, pero todo a tu alrededor gritaba lo contrario. ¿Seguirías caminando? ¿O te detendrías a mitad de camino, pensando que Dios te había olvidado? Porque eso es exactamente lo que le sucedió a todo un pueblo, y lo que nos sucede a muchos hoy en día, sin darnos cuenta. Pero esto es lo que nadie te contó sobre esa promesa. Esa tierra, la tierra que manaba leche y miel, no era solo un destino, era una prueba. Dios no los envió al desierto a pesar de la promesa. Los envió precisamente por ella. Porque hay algo que nunca crece en la comodidad, la fe. Y hay algo que nunca nace en el camino fácil, el carácter. Entonces viene la pregunta que cambiará todo lo que piensas sobre la bendición, sobre el propósito y sobre el silencio de Dios en los momentos más difíciles de tu vida. Y si cruzar el desierto no fuera un obstáculo para tu bendición, sino la preparación misma para ella, persevera, porque lo que viene después te hará replantearte. Cada vez que quisiste rendirte a mitad de camino, hay una pregunta que casi todo ser humano se ha hecho en silencio en algún momento de su vida, ya sea de rodillas, con lágrimas en los ojos, o simplemente mirando al techo en medio de la noche, incapaz de dormir. La pregunta es sencilla, pero tiene un peso inmenso. Dios, ¿dónde está tu promesa? No se trata de incredulidad. Es una pregunta de alguien que creyó de verdad, de alguien que lo arriesgó todo, de alguien que renunció a cosas, esperó años, oró con fe, confesó con sus labios, lo guardó en su corazón, y aún así se encontró en medio de un desierto que no formaba parte de sus planes. Y es precisamente aquí donde comienza una de las historias más poderosas, humanas y a la vez más incomprendidas de toda la Biblia. La historia de un pueblo que recibió una promesa extraordinaria de Dios, una tierra que manaba leche y miel, y que, en su camino hacia ella, se enfrentó a todo lo que parecía ser la negación de esa misma promesa. Calor, hambre, sed, miedo, duda. 40 años de viaje por un camino que podría haberse recorrido en 11 días. 11 días. Este detalle merece una pausa. La distancia entre Egipto y Canaán, la tierra prometida, era de aproximadamente 11 días de camino. 11 días. Y les tomó 40 años. No porque Dios se equivocara en el mapa, no porque el viaje fuera imposible, sino porque había algo mucho más importante que llegar a su destino. Algo debía suceder en su interior antes de que pudieran habitar lo que se les había prometido. Y aquí reside la paradoja que recorre cada minuto de este video. La tierra que manaba leche y miel nunca fue solo una promesa de bienestar. Siempre fue, ante todo, una escuela confiable, un lugar que Dios preparó, pero que también requería que las personas estuvieran preparadas para recibirlo. Porque la promesa y la preparación van de la mano. Siempre ha sido así. Y cuando comprendemos esto, cruzar el desierto deja de ser una contradicción y se convierte en el capítulo más importante de todo el viaje. Para comprender el peso de una promesa, es necesario entender su origen. Y esta promesa en particular, la tierra que mana leche y miel, no nació de un decreto real, no se firmó en un contrato humano, no se negoció en una mesa de poder. Nació de una conversación entre Dios y un hombre dispuesto a dejarlo todo atrás sin saber con exactitud a dónde iba. El nombre de este hombre era Abraham. Más tarde, Abraham era un hombre común, de una familia común, que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y civilizada, llena de dioses falsos y una cultura que desconocía al verdadero Dios. Y fue precisamente en este lugar, en medio de este contexto insólito, donde la voz de Dios rompió el silencio y pronunció unas palabras que cambiarían para siempre el curso de la historia de la humanidad. Deja tu país, tu gente y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Sin dirección, sin mapa, sin garantías visibles.
solo una voz y una promesa. Y Abraham partió. Esto merece ser dicho con toda la importancia que merece. Partió. No esperó confirmación. No pidió una señal en el cielo. No consultó con sus vecinos. Se levantó, reunió a su familia y sus pertenencias y comenzó a caminar hacia algo que aún no podía ver, pero en cuya existencia decidió creer. Y fue en este acto de fe radical donde la promesa tomó forma. Dios le dijo a Abraham que esa tierra, Canaán, la tierra que manaba leche y miel, le sería dada a él y a sus descendientes. Una tierra fértil y abundante, donde la leche representaba la prosperidad del rebaño y la miel, la riqueza de la tierra misma. Era la imagen más vívida que el lenguaje de aquella época podía crear para describir un lugar donde la vida florecía en toda su plenitud. Pero Abraham jamás pisó esa tierra como su dueño. Vivió allí como extranjero, como peregrino, como alguien que veía de lejos lo que se le había prometido de cerca. Y aún así, no vaciló. La Biblia dice que esperó pacientemente y obtuvo la promesa, no su cumplimiento total, pero sí la certeza inquebrantable de que se cumpliría. Luego vinieron Isaac y Jacob, quienes llevaron esa misma promesa como una herencia sagrada, transmitida de generación en generación como una antorcha encendida en la oscuridad. Y después vino José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, descendió a Egipto encadenado, ascendió al poder por la mano de Dios y preparó el camino para que toda la familia de Jacob, 70 personas en total, descendiera a Egipto en tiempos de hambruna. Y fue en Egipto donde el pueblo creció, se multiplicó, se convirtió en una nación dentro de otra. Y también fue en Egipto donde comenzó la esclavitud, siglos de sufrimiento, de sudor, de ladrillos sin paja, de niños arrojados al río. Pero la promesa no se había olvidado. Simplemente dormía bajo el peso de la historia, esperando el momento oportuno para ser despertada por una voz en medio de una zarza ardiente que no se consumió. Esa voz llamó a Moisés, y fue con Moisés que la promesa, tras siglos de letargo, comenzó a resonar de nuevo con toda su fuerza. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Los llevaré a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Habían transcurrido 400 años desde Abraham, 4 siglos de espera, de sufrimiento, de aparente silencio, y Dios regresó, no tarde, no olvidado, sino justo, en el momento que Él mismo había determinado antes de que comenzara el tiempo. Esto es lo que hay que entender acerca del origen de esta promesa. No es frágil, no caduca. No se desvanece con el tiempo ni se extingue con el sufrimiento. Fue hecha por aquel que existe fuera del tiempo, y por esa misma razón no está sujeta a las limitaciones del tiempo. Lo que Dios le prometió a Abraham, lo seguía cumpliendo 400 años después. Y lo que te promete hoy, ningún desierto en el mundo tiene el poder suficiente para anularlo. Hay algo que cambia por completo la forma de cruzar un desierto. No es la cantidad de agua que lleves, no es tu resistencia física, no es el mapa que tengas en la mano. Lo que lo cambia todo, absolutamente todo, es quién hizo la promesa que te impulsó a emprender el viaje. Porque una promesa solo vale lo que vale la persona que la hizo. Y aquí reside la clave de este tema. Antes de comprender lo que Dios ha prometido, es necesario comprender quién es el Dios que promete. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su carácter? Porque cuando se conoce quién está detrás de las palabras, éstas dejan de ser simples palabras y se convierten en anclas. La relación entre Dios e Israel nunca fue fría ni contractual. Nunca fue una transacción entre partes iguales sentadas en lados opuestos de una mesa. Desde el principio, desde aquella primera conversación con Abraham, lo que Dios estaba construyendo era algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más parecido a lo que sucede en una familia que a lo que sucede en un tribunal. Dios se presentó ante Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No como el Dios del universo en términos abstractos, aunque también lo es, pero en ese momento eligió identificarse por su nombre, por sus relaciones, como si dijera: yo soy el Dios que tiene una historia con las personas. Yo soy el Dios que recuerda los nombres.
Yo soy el Dios que no abandona a aquellos a quienes elijo. Esta es una revelación que debería dejar a cualquiera sin palabras. En el libro del Éxodo, cuando Dios finalmente se revela a Moisés en la zarza ardiente y declara que liberará al pueblo de Egipto, utiliza un lenguaje cargado de emoción. Dice que vio la aflicción del pueblo, que escuchó su clamor, que conocía su dolor. En hebreo, el verbo conocer en este contexto no se refiere al conocimiento intelectual, sino a un conocimiento íntimo y visceral, el tipo de conocimiento que solo existe entre quienes comparten la vida. Dios no observaba el sufrimiento de Israel desde lejos, con indiferencia divina. Estaba inmerso en ese sufrimiento, sintiéndolo junto con ellos, esperando el momento oportuno para actuar. Esto es lo que la teología llama un pacto, pero en la Biblia, el pacto no es un contrato frío, sino un vínculo de sangre, un compromiso que va más allá de la conveniencia, una promesa que permanece incluso cuando una de las partes falla. E Israel falló muchas veces en el desierto, murmuró, adoró, dudó, se rebeló. Y sin embargo Dios no rompió el pacto, no hizo regresar al pueblo a Egipto, no anuló la tierra prometida, porque lo que Dios siente por Israel y lo que siente por ti no es una emoción condicional que dependa de tu desempeño, es paternidad, y los padres no abandonan a sus hijos por rabietas. Hay un momento específico en el desierto que ilustra esto con una fuerza abrumadora. El pueblo acababa de construir el becerro de oro, mientras Moisés aún estaba en la montaña recibiendo la ley de Dios, una traición en tiempo real. Y Dios, ante esa escena, le dijo a Moisés que iba a destruir al pueblo y empezar de nuevo desde Moisés. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Intercedió, se interpuso. Le recordó a Dios la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios, conmovido por esa intercesión, cambió el curso de los acontecimientos. Esto no es debilidad divina, es una demostración de relación. Dios creó un sistema donde la oración importa, donde la intercesión mueve los acontecimientos, donde el diálogo entre el Creador y la criatura tiene un peso real en el devenir de la historia. Esto solo es posible dentro de una relación, dentro de una familia. Y es precisamente por eso que la promesa de la tierra que mana leche y miel no puede entenderse simplemente como una recompensa geográfica. Es la expresión más concreta del amor de un padre que mira a sus hijos y les dice, quiero lo mejor para ti. He preparado algo que aún no puedes imaginar, y lo cumpliré no porque lo merezcas, sino porque lo prometí y cumplo mi palabra. El desierto que Israel cruzó no era prueba de que Dios los hubiera olvidado, era prueba de su profundo compromiso con su destino, de que no aceptaría llevarlos a la tierra prometida sin antes entregarles la tierra prometida. En su interior, en sus corazones, en su carácter, en la fe que solo se forja cuando ya no queda nada visible en lo que apoyarse. Y esa es la diferencia entre un Dios que otorga bendiciones y un Dios que forma a los hijos. Uno las otorga al nacer, el otro te prepara incluso antes de que llegues. El desierto no fue un desvío, fue parte del plan de estudios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, podría haber elegido el camino más corto. Existía, era conocido y transitable. Pero la Biblia dice que Dios los desvió a propósito, porque el camino más corto atravesaba zonas de guerra, y el pueblo aún no estaba preparado para lo que encontraría. Así que eligió el desierto, no como castigo, sino como protección, no como abandono, sino como preparación. Y en medio de ese desierto, Dios estableció una escuela como ninguna otra que el mundo haya conocido, sin aulas, sin sillas, sin pizarra. Las lecciones se impartían en medio del hambre, la sed, el calor y el miedo, y las respuestas sobrenaturales que siempre las acompañaban. El maná que caía a diario enseñaba la dependencia diaria. La nube que guiaba de día y el fuego que calentaba de noche enseñaban que la presencia de Dios era suficiente cuando todo lo demás fallaba. El agua que brotaba de la roca enseñaba que los recursos de Dios no se limitan a lo visible. Cada milagro fue una lección, cada crisis, una prueba, cada provisión, una aprobación silenciosa que decía, sigo aquí. Puedes continuar. Llega un punto en el camino de todo creyente en el que las señales disminuyen
y la fe necesita aumentar para compensar. El maná sigue cayendo, pero ya no te sorprende. La nube sigue guiándote, pero ya esperabas que estuviera allí. Y es precisamente en este momento, cuando el milagro se vuelve rutinario y la rutina comienza a parecer vacía, que Dios hace la pregunta más importante del camino: ¿confías en mí por lo que hago o por quién soy? Israel llegó a este punto, y la respuesta del pueblo en ese momento tuvo un alto precio. Porque la fe que solo funciona cuando hay evidencia visible no es fe, es cálculo. Es una ecuación donde solo avanzas cuando los números cuadran, pero la vida prometida por Dios casi nunca espera a que los números cuadren. Exige que des el paso antes de ver el puente, que hables antes de tener la respuesta, que siembres en el desierto creyendo en una cosecha que aún no existe en el horizonte. El verdadero despertar no es cuando todo se aclara, es cuando todo sigue oscuro y aún así decides seguir adelante, porque conoces a aquel que te sostiene de la mano en medio de la oscuridad. Estaban a solo un paso de la tierra prometida. Dios mismo ordenó a Moisés que enviara 12 hombres a explorar Canaán, un líder de cada tribu, hombres escogidos, hombres de buena reputación. Entraron en la tierra, la recorrieron durante 40 días y regresaron cargando racimos de uvas tan grandes que se necesitaban 2 personas para cargarlos. La tierra era real, la abundancia era real, la promesa tenía una dirección, un aroma, un sabor. Pero 10 de ellos regresaron con el corazón equivocado. El informe que dieron a la gente no trataba sobre la tierra, sino sobre el miedo que sentían en ella. Decían que había gigantes, que las ciudades estaban fortificadas, que ellos mismos parecían saltamontes comparados con los habitantes. Y la gente, al oír esto, lo olvidó todo. Olvidaron que Egipto se había partido en 2. Olvidaron el mar abierto. Olvidaron el maná, la nube, el fuego. En cuestión de horas, 400 años de promesas se esfumaron con el relato de 40 días. Solo 2 hombres, Caleb y Joshua, dijeron lo que había que decir: si el Señor nos quiere, nos dará esta tierra. Pero la voz del miedo siempre grita más fuerte que la voz de la fe, cuando la fe aún no se ha fortalecido lo suficiente como para soportar el peso de la promesa. Hay una frase que el pueblo de Israel repetía en el desierto que cada vez que se lee, provoca una profunda incomodidad. Una frase que a primera vista parece absurda, pero que, vista con honestidad, revela algo muy familiar en el corazón humano. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Egipto, lugar de esclavitud, de azotes, de ladrillos sin paja, de niños arrojados al río. Y sin embargo, la gente quería regresar. No porque Egipto fuera bueno, sino porque era familiar. Y hay algo en el ser humano que prefiere el dolor conocido a la libertad incierta, que elige la esclavitud con comida garantizada en lugar del desierto con su promesa sin fecha fija. Esa es la mentalidad de esclavo, y es mucho más común de lo que muchos quieren admitir. ¿Cuántas personas hoy están atrapadas en una relación que las destruye, en un trabajo que las asfixia, en una versión de sí mismas que ya no les corresponde, simplemente porque lo desconocido les asusta más que el dolor conocido? La añoranza de Egipto no es una debilidad de un pueblo antiguo, es el conflicto interno de cualquiera que se encuentre en medio del viaje y aún no haya decidido definitivamente que no regresará. Moisés fue el hombre más humilde de la tierra. La Biblia misma lo afirma. Décadas de liderazgo, de intercesión, de fidelidad silenciosa en un papel que nadie le pidió. Cargó sobre sus hombros al pueblo cuando éste quiso regresar a Egipto. Se interpuso entre Dios y la destrucción. Subió la montaña, bajó de ella, rompió las tablas de la ley y volvió a subir, todo por amor a un pueblo que rara vez lo respetó de verdad. Y fue precisamente este hombre quien, en un único momento de presión, tropezó en la línea de meta. El pueblo clamó por agua una vez más. Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Así de simple, solo palabras. Pero Moisés, exhausto, frustrado, humano, golpeó la roca 2 veces, y el agua brotó de todos modos, porque Dios honró el milagro incluso ante la desobediencia. Pero Dios le dijo a Moisés:
algo que pesaba más que cualquier castigo. Como no creyeron en mí para santificarme ante los israelitas, no podrás llevar a esta congregación a la tierra que yo les daré. Una decisión tomada en segundos, toda una vida de fidelidad, y Moisés no entró en la tierra prometida. No porque Dios fuera cruel, sino porque el liderazgo exige constancia hasta el final, y el final también forma parte de la prueba. Mientras Israel viajaba por el desierto murmurando, dudando y tropezando, algo silencioso sucedía afuera. Los pueblos vecinos observaban, y lo que veían los llenaba de un sentimiento que les costaba definir, porque no era simple admiración ni mera curiosidad, era terror. Ahab, la mujer que escondió a los espías israelitas en Jericó, dijo algo que debió haber caído como un jarro de agua fría sobre Israel. Confesó que toda su ciudad había estado paralizada por el miedo desde que supo lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Habían pasado 40 años desde aquel milagro y Jericó aún temblaba. Los corazones de sus habitantes se habían derretido, en sus propias palabras, como cera. Esto significa que, mientras Israel vacilaba en el desierto, las naciones enemigas ya habían depuesto las armas en sus corazones. La batalla que el pueblo temía ya estaba medio ganada antes incluso de empezar, no por el ejército de Israel, sino por la reputación del Dios de Israel. El mundo siempre ve lo que al pueblo de Dios le cuesta ver en sí mismo, y a menudo, el testimonio más poderoso no es lo que proclamas, sino la huella invisible que Dios deja en tu historia mientras aún estás en medio del camino. Nadie habla de ello, del coste silencioso de ser alguien que aún cree cuando todos a su alrededor ya se han rendido, de ser la persona que insiste en la promesa cuando ésta aún no tiene forma visible, ni fecha, ni señal concreta de que se cumplirá. Caleb y Josué conocían bien esta carga. Eran los únicos dos, entre todos los que salieron de Egipto siendo adultos, que entrarían en la tierra prometida. Todos los demás, incluidos los que presenciaron las plagas, los que cruzaron el mar abierto, los que comieron el maná, murieron en el desierto. Y Caleb y Josué permanecieron allí. Esperaron. Vagaron en círculos durante 40 años junto a un pueblo que había perdido el derecho a entrar, cargando con una promesa que les pertenecía, pero que solo podría cumplirse después de que transcurriera toda una generación. Esto tiene un nombre: la soledad de la fe. Es el aislamiento de quienes ven más allá de lo que ven los demás, pero aún así necesitan vivir al mismo ritmo. Es la carga de una convicción que nadie a su alrededor confirma, cuando toda evidencia externa apunta en la dirección opuesta. Pero Caleb, a sus 85 años, entró en la tierra y pidió la montaña más difícil, porque una promesa cumplida fielmente no envejece, sino que madura. Esta es la revelación que lo cambia todo. En ningún momento, ni después del becerro de oro, ni después del informe de los espías, ni después de los interminables murmullos, Dios retiró la tierra de la mesa, retrasó su llegada, dejó pasar una generación, permitió que el desierto hiciera su trabajo, pero la tierra permaneció allí, fértil, protegida, a la espera. Canaán no fue entregada a otro pueblo mientras Israel vagaba sin rumbo, estaba reservada con el nombre de Israel grabado en ella desde antes del nacimiento del primer israelita. La demora nunca significó cancelación, el silencio nunca significó abandono, y el desierto nunca fue el destino final, era simplemente el corredor que conducía a la puerta. Hay una enorme diferencia entre una promesa postergada y una promesa revocada, y confundir ambas es el error más costoso que se puede cometer. Porque cuando se trata un aplazamiento como algo negativo, uno se detiene, se instala donde solo debería estar de paso, se convierte el pasillo en su hogar y se pierde la oportunidad que le esperaba al otro lado de la puerta. El secreto que a Israel le llevó 40 años descubrir es el mismo que muchos necesitan escuchar hoy. Dios no lo ha olvidado. Él vela por él. Y la tierra sigue manando leche y miel. Moisés murió en el monte Nebo, solo, con la tierra prometida a la vista, pero fuera de su alcance. Y antes de morir, hizo lo más noble que un líder puede hacer. Preparó a su sucesor con más esmero que su propia despedida. Josué era diferente de Moisés. No tenía la misma trayectoria, la misma autoridad acumulada,
el mismo prestigio. Era el asistente, el segundo al mando, el que permanecía en la sombra mientras el gran líder ocupaba el centro. Pero fue precisamente a este hombre a quien Dios eligió para cruzar el Jordán y guiar al pueblo hacia lo que 4 siglos antes se le había prometido a Abraham. Y lo primero que Dios le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, fue revelador: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no dijo que sería fácil. No prometió que los muros caerían sin luchar. Solo dijo que estaría allí y que su presencia bastaba para superar cualquier obstáculo. Josué entró, y con él entró una generación que no había visto Egipto, que no tenía la mentalidad de un esclavo, que había nacido y crecido en el desierto, aprendiendo a depender de Dios cada mañana. Una generación formada precisamente para habitar lo que sus padres no pudieron recibir. Este es el legado más profundo de esta historia. A veces, lo que siembras en el desierto no es para que tú lo coseches, sino para quienes vendrán después. Y eso no disminuye el valor de la siembra. Al contrario, la inmortaliza. En definitiva, la historia de Israel en el desierto no es una historia antigua. Es un espejo. Es el espejo de alguien que recibió una palabra, una visión, una promesa, y que, a medio camino, no logra ver ni el punto de partida ni el destino. Es el espejo de alguien que una vez quiso regresar a Egipto, que murmuraba en el silencio de la madrugada, que contemplaba a los gigantes y se sentía como un saltamontes. Es el espejo de alguien cuya fe ya no encaja con las explicaciones que da a quienes lo rodean. Y la pregunta que queda, después de todo lo dicho aquí, no es teológica, es personal, es tuya. ¿Te encuentras en el desierto pensando que Dios te ha olvidado o estás a la entrada de la promesa con miedo de cruzar? Porque ambas situaciones parecen iguales por fuera. La misma incertidumbre, el mismo silencio, el mismo suelo árido bajo tus pies. Pero por dentro son completamente diferentes. Una exige perseverancia, la otra, valentía. El desierto toma forma, la promesa aguarda. Y Dios, el mismo Dios de Abraham, de Josué, de Caleb, todavía te dice hoy lo que dijo a la orilla del Jordán: sé fuerte, no temas. Porque yo estoy contigo. La tierra aún mana leche y miel, y lleva su nombre. Si este mensaje te conmovió profundamente, no te lo guardes. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil y piense que la esperanza se ha esfumado. A veces, una palabra en el momento justo lo cambia todo. Guarda este video, envíaselo a quien lo necesite y activa las notificaciones, porque este viaje continúa. Comenta abajo: ¿estás en el desierto o a la entrada de la promesa?